Buenas noches, Iglesia del Señor. Muchas bendiciones para todos ustedes que están conectados de sus hogares, de sus casitas. Somos la Iglesia del Nuevo Testamento Central, República Dominicana. Mi nombre es Máximo Patiño, pastor asociado, y estoy aquí para servirles en esta noche, para honrar al Señor en este servicio de estudio bíblico. Como cada jueves nos reunimos para nosotros poder conocer más de la palabra del Señor, para acercarnos más a su palabra a través del estudio de las Escrituras. Y quiero, antes de iniciar, compartirle unos versos de la palabra del Señor y orar para abrir este tiempo. Esto está en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Mis amados hermanos, la iglesia nos convoca para buscarle, para amarle, para acercarnos a Dios y sobre todo para honrarle a Él con todo nuestro diario vivir. Así que vamos a orar en esta noche para presentar este tiempo y que el Señor hable a nuestros corazones y nuestras vidas. Señor, te agradezco por este día que tú nos permites, Señor, estar conectados. Gracias por cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor. Gracias por el equipo, Señor, que ha trabajado y preparado esto, Señor, para honrarte a ti, Señor Jesús. Gracias por esta noche, Señor, que vamos a conocer más de tu palabra. Que todo lo que se haga hoy, Señor, aquí sea para honrarte a ti, Señor Jesús. Te presento a cualquier persona que esté pasando por alguna situación difícil, por algún problema, Señor. Dios mío, que tú le visites, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero ahora, mis amados hermanos, invitarles a que pasemos a un tiempo de alabanzas al Señor. Vamos a alabarle con gozo, con júbilo, porque Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo poderoso, Él sigue siendo bueno, Él sigue siendo soberano, Él sigue siendo el Rey de Reyes, Él sigue siendo el Señor de Señores. Él es el que creó el universo, Él es el que le da orden a los vientos de tempestad y los calma. Él es el que hace mover el mar, oh aleluya. Él es el que hace girar a la tierra y a los planetas alrededor del sol. Él es el que hace, Señor, tú eres que sostienes los planetas en su posición. Tú eres el todopoderoso Dios. Aleluya. Jehová Jireh. Qué bonito, qué bonito.
dado, gracias Dios. En el desierto vida me has dado, gracias Dios. Uno más. En el desierto vida me has dado, gracias Dios. Aleluya. Dale alabanza al Rey. Es por convicción que tenemos que alabar a Dios. Es por fe. Aleluya. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Queremos darte, Señor, a ti toda la gloria y toda la honra. Con cánticos, con danza, Señor, con ritmos, con melodías que te exalten. Oh, Señor, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu señorío, reconociendo tu majestad. Aleluya. Porque ¿saben una cosa? Es bueno alabar a Jehová. ¿Se acuerdan de ese coro que dice: bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre? Ay, bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Tu misericordia y tu fidelidad de noche, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Qué bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Qué bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad. ¿Y quién? ¿Y quién es el que vive? ¿Y quién es el que salva? ¿Y quién es que liberta? ¿Y quién es que bendice? Ay, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Y bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Y bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Y bueno es alabarte, Jehová. Y bueno es alabarte, Jehová, y cantar. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. ¿Y quién es el que vive? ¿Y quién es el que salva? ¿Y quién es que da vida? ¿Y quién es que bautiza? A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Alabar a Dios cuando en la vida te vaya bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hayan problemas, qué cosa buena. Pero yo le alabo desde mi quebranto y mi Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Pero yo le alabo desde mi quebranto y mi Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Alabar a Dios cuando en la vida te vaya bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hayan problemas, qué cosa buena. Pero yo le alabo desde mi quebranto y mi Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Pero yo le alabo desde mi quebranto y mi Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Por eso es que yo le alabo, lo alabo, lo alabo. Por eso es que yo le alabo, lo alabo, lo alabo. Por eso es que yo le alabo, en todo tiempo le alabaré. Por eso es que yo le alabo, le alabo, lo alabo. Por eso es que yo le alabo, lo alabo, lo alabo. Por eso es que yo le alabo y en todo tiempo lo alabaré. Alabar a Dios cuando las cosas se vayan bien, bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hayan problemas, qué cosa buena. Pero yo le alabo desde mi quebranto y mi Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Pero yo le alabo desde mi quebranto y mi Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Por eso es que yo le alabo, le alabo, le alabo.
como un granito de mostaza. Eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete y muévete. Tú le dirías a la montaña y muévete. La montaña se moverá, moverá, moverá. La montaña se moverá, moverá, moverá. El problema se moverá. Y ese gigante se moverá, moverá, moverá. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Y la montaña se moverá. El problema se moverá. Ese gigante se moverá. Y la montaña se moverá. Ese gigante se moverá. Ese problema se moverá. Esa montaña se moverá. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, ay, muévete. Tú le dirías, muévete, muévete. ¡Alábalo! Gracias, Señor. Gracias por estos cánticos. Gracias, Señor, por tu palabra hecha canción. Te adoramos, Señor Jesús. Queremos seguir alabándote. Queremos seguir reconociendo, Señor, tu grandeza, tu poder a través de los cánticos que tú nos has regalado. En esta ocasión ahora va a ser un poquito más tranquilo. Si estás cansado te puedes sentar un poquito, pero no sientes tu alabanza, no sientes tu corazón, tu intención de darle a Él lo mejor de ti. Amén. Vamos a reconocer que Jehová es el Señor de los cielos, de la tierra y de los mares y de todo lo que existe. Jehová, Señor de los cielos, de la tierra y también de los mares. Tú creaste todo el universo. Tu grandeza es incomparable.
Te amaré mientras yo viva. Qué bonito, una vez más dilo. Tú eres. La gloria, Señor, a ti la honra por siempre. Dale ese aplauso al Rey. Vamos a darle un aplauso, una ovación al Rey de Reyes. Tú eres el Señor, tú eres el Señor. Para ti estamos aquí reunidos, Señor, para darte la gloria, para darte la alabanza, para reconocerte a ti como el Señor de señores, como el Rey de Reyes, como el único y verdadero Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Gloria al Señor por este tiempo de alabanza que hemos tenido. Qué bueno que estás ahí conectado con nosotros, que estás conectado con el Señor. Bendecimos a nuestro Dios y queremos continuar ahora con el tiempo de diezmos y ofrendas. Aquí debajo vas a ver las cuentas de la iglesia donde puedes hacer tu transferencia en esta noche y ofrendarle y diezmarle al Señor de lo que Él te ha provisto. Es importante porque es una bendición para ti y para la iglesia. Así que te invito a hacer esa ofrenda en esta noche. Y mis amados hermanos, qué gozo es estar conectados hoy todos juntos. Gracias por estar en sintonía con nosotros a través de esta transmisión y recordarte que puedes seguir nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, suscribirte para recibir todo este contenido ¿verdad? De sanidad y salvación. Hacerle la invitación a todos ustedes para este sábado 5 de abril. Mis amados hermanos, llegó la hora. Llegó nuestra gran jornada evangelística Iglesia Nuevo Testamento. Así es, este sábado 5 de abril a las 8:30 de la mañana nos vamos a reunir aquí en la casa del Señor, en la Iglesia Nuevo Testamento Central, porque vamos a salir a evangelizar. Vamos a rodear toda la zona de la iglesia para compartir las buenas nuevas de salvación. Y vamos a estar utilizando el tratado de las 4 leyes espirituales, las 4 leyes espirituales, que son 4 leyes sencillitas. Nosotros le vamos a estar explicando, le vamos a estar compartiendo por las redes sociales de qué trata. Es un tratado bien sencillo, bien fácil de entender. Y con ese tratado, con un buen ánimo, con empatía, con oración, vamos a estar saliendo por todas las calles, nos vamos a dividir en equipos para predicar y evangelizar.
Amado hombre y mujer de Dios, joven de Dios, estás invitado y convocado a esta gran jornada evangelística, porque Dios nos ama. Dios tiene un plan para la persona que está en pecado, para la persona que está perdida. Dios ha hecho un plan de salvación a través de su Hijo Jesucristo, un puente para que nosotros podamos reconectarnos con Dios e invitar a otros a conectarse y salvarse en Jesucristo. Así que les invito, mis amados hermanos, este sábado 5 de abril van a estar recibiendo información por las redes sociales de la iglesia y espero que todos puedan venir y pasar por ese tiempo, ¿verdad?, de evangelismo. Gloria a Jesús. Sin más preámbulo, en esta noche quiero invitar a un joven que va a estar compartiendo la palabra del Señor. Vamos a recibirle. Es un joven muy amado, muy conocido de nuestra iglesia, nuestra congregación, nuestro amado Samuel Silva. Bienvenido, Samuel. Bendiciones, amada iglesia. Espero que se encuentren muy bien. Es un privilegio y una bendición estar para mí con ustedes una vez más compartiendo el estudio de la palabra. Mi nombre es Samuel, para los que no me conozcan, Samuel Silva. Y hoy vamos a llevar nuestro estudio bíblico de la epístola a Tito, continuando nuestra serie de estudios bíblicos. Ya hemos visto varias cartas del Nuevo Testamento. La última vez que tuve el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra fue de las cartas de Primera y Segunda de Timoteo. Continuamos ahora con las epístolas, continuamos con la última, las epístolas pastorales, escritas por el apóstol Pablo, la epístola a Tito. Así que iniciemos con una oración para entregarle este tiempo al Señor. Señor, te damos la gloria, honra y alabanza. Gracias, Padre, por el maravilloso día que nos has regalado. Gracias, Señor, por este momento que tú nos obsequias para compartir tu palabra, estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que tú me uses como instrumento para poder impartir este estudio de manera que te agrade a ti, te dé la gloria y la honra a ti. Gracias por esta bendición. Señor, te pido que me limpies, que nos limpies, Señor, de todo pecado, de toda iniquidad, para poder ser vasijas tuyas, Padre. Que podamos cada día más aprender de tu palabra y estar sedientos, Señor, por conocer más de ella. Te adoramos y te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, como les inicié contando, hoy nos toca el estudio de la carta a Tito. La carta a Tito forma parte y es la más corta de las 3 epístolas pastorales del apóstol Pablo, y específicamente con eso es que vamos a iniciar nuestro estudio con el autor de este libro, de esta epístola. La primera palabra de la carta nombra a Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, como el autor. Este es el capítulo 1, versículo 1 de la carta a Tito. Aunque algunos estudiosos ponen en duda, como comentábamos en el estudio anterior de Primera y Segunda de Timoteo, en el estudio anterior que yo impartí, que algunos autores, algunos académicos, últimamente han puesto en duda que Pablo sea el escritor de las epístolas pastorales. Tito es una de las epístolas pastorales, junto con Primera y Segunda de Timoteo. Al igual que esas 2 epístolas, existen muy buenas razones para sostener que el autor es realmente y auténticamente el apóstol Pablo. Una de ellas es, como mencionamos en nuestro estudio de Primera y Segunda de Timoteo, es que la carta es conocida y citada con honor desde el final del siglo I y a partir de Ireneo de Lyon en el siglo II. Ireneo de Lyon, como había explicado en el estudio de Primera y Segunda de Timoteo, era un cristiano del siglo II, un padre de la iglesia, que escribió obras de apologética y de teología cristiana. Y él ya citaba a Tito como una carta reconocida, escrita por el apóstol Pablo. Esto es importante porque los cristianos eran muy cuidadosos a la hora de darle autoridad a un escrito, sobre todo autoridad apostólica, de considerar a un escrito apostólico, autoritario. Entonces, ellos hacían, los cristianos, un proceso muy cuidadoso de diferenciación, de análisis y de asegurarse que específicamente el escrito que ellos estaban leyendo, reverenciando, era un escrito
hecho la autoría de la mano de los seguidores de Cristo o de alguien con autoridad en la iglesia. Esto es un motivo importante de por qué podemos estar seguros que Tito fue escrito por el apóstol Pablo, que esto es la mayor probabilidad. El propio hereje Marción, que fue un personaje del siglo II que en una ocasión tuve la oportunidad de compartir esto en un estudio bíblico acerca del canon bíblico, que Marción es un hereje del siglo II que hizo su propio canon y removió muchos libros del Nuevo Testamento como lo conocemos el día de hoy. Pero aún está este personaje que es considerado hereje por parte de la iglesia, ¿verdad? Aún este personaje que excluyó de su canon bíblico esta carta, así como también excluyó primera y segunda de Timoteo por razones ideológicas, ni siquiera él negaba su origen paulino, sino que lo reconocía. Así que vemos que incluso las personas que eran contrarias a la teología de Pablo, como Marción, reconocían que esta carta la escribió Pablo, la carta a Tito. Además, otro motivo es que en palabras de Robert W. Yarbrough, que es un académico escribiendo para la Biblia de Estudio de Teología Bíblica de D.A. Carson, el académico nos cuenta, no hay nada en el escenario, lenguaje, enseñanza o teología subyacentes a esta epístola que desvirtúen el testimonio de su autoría. Así que vemos que realmente tenemos razones de peso para poder concluir que Pablo es exactamente quien escribe esta carta a su destinatario Tito, como bien lo indica el propio texto de la carta. Habiendo visto ya el autor y todo lo que conllevaba analizar al autor de la carta a Tito, vamos a ver el destinatario de la carta, que bueno, el mismo nombre lo dice. La carta va dirigida a Tito, mi verdadero hijo en esta fe que compartimos. Así es como se dirige el apóstol Pablo a Tito, dejándonos ver que posiblemente Tito fue un convertido de Pablo, quizás durante o poco antes de su primer viaje misionero, del primer viaje misionero de Pablo. Se llega a esta conclusión porque Tito viajó con Pablo y con Bernabé al primer concilio de la iglesia en Jerusalén. Este concilio nosotros lo vemos registrado en Hechos capítulo 15, y la inclusión de Tito en este concilio como acompañante de Pablo lo vemos en Gálatas capítulo 2, versículos 1 al 5. En este concilio se trató la cuestión judaizante y se estableció que los gentiles no debían de circuncidarse y guardar la ley de Moisés como requisito para ser salvos. Los judaizantes son un grupo bastante reconocido en el Nuevo Testamento y en los primeros años de la iglesia primitiva, porque era un grupo que sostenía que para poder ser salvos y aceptar a Cristo como Salvador, teníamos que mantener la ley de Moisés, teníamos que guardar la circuncisión, y los cristianos ortodoxos, es decir, los que seguían las doctrinas bíblicas, Pablo entre ellos, se pronunciaron en contra de esta doctrina, de esta creencia de que había que guardar la ley de Moisés, promoviendo, sosteniendo que Cristo ya había cumplido con esta ley y que por lo tanto nosotros no estábamos obligados a llevar a cabalidad esta ley, la ley de Moisés, para salvarnos, porque al fin y al cabo no es por obra, es por gracia, la gracia que conseguimos a través de Cristo. Tito era de origen griego y por consiguiente Pablo no permitió que se circuncidara para así evitar comunicar el mensaje equivocado. Claro, si Pablo estaba buscando combatir esta herejía de los judaizantes que decían que es por obras y por la ley de Moisés que podemos ser salvos, evidentemente Pablo no va a obligar a Tito, un gentil, no judío, a circuncidarse. Tito fue especialmente útil para Pablo debido a la forma en que sirvió a la iglesia en Corinto. Es decir, Tito fue un servidor en la iglesia de Corinto, donde aparentemente tuvo una gran oportunidad de ministrar entre ellos. En 2 de Corintios, capítulo 8, versículos 16 al 17, Pablo nos cuenta, gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma preocupación que yo tengo por ustedes. De hecho, cuando accedió a nuestra petición de ir a verlos, lo hizo con mucho entusiasmo y por su propia voluntad. Aquí vemos cómo Pablo registra que Tito voluntariamente y con mucha emoción sirvió en la iglesia de los Corintios, en la iglesia de Corinto. Además de Tito, con toda probabilidad,
La intención de Pablo era que esta carta, la carta a Tito, se leyera en las iglesias de Creta. Y vamos a hablar ahora de Creta. Creta era el lugar, la isla donde estaban ubicadas las iglesias, las congregaciones, que Tito fue seleccionado para pastorear. Pero vamos a eso ahora. La epístola no especifica realmente que Pablo quería que se leyera la congregación, ¿verdad? La carta. Pero de ser Tito el único destinatario, no habría la necesidad de identificarse como apóstol al inicio. Es decir, Tito ya sabía que Pablo era apóstol. Por lo tanto, esa identificación inicial, Pablo, el siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, puede dar indicar que él tenía pensado que no solamente le leyera a Tito la carta, sino que también fuera de edificación para todas las iglesias en Creta. Bueno, vamos ahora, ya vimos el autor, el apóstol Pablo, ya vimos el destinatario, Tito. Ahora vamos a fecha y contexto de la carta. En cuanto a la fecha, no todos los expertos están de acuerdo en cuándo se escribió la carta a Tito. Sin embargo, la mayoría considera que Pablo pudo haberla escrito entre los años 63 a 65 después de Cristo, poco después de escribir Primera de Timoteo, pero antes de su segundo arresto, mientras Pablo ministraba a las iglesias de Macedonia entre su primer y segundo encarcelamiento, desde Corinto o desde Nicópolis de Epiro, sobre la costa oriental del mar Jónico. Bueno, esos nombres pueden parecer un poco extraños para nosotros, pero el mar Jónico es el mar que se encuentra entre Italia y entre Grecia, ¿verdad? Entonces, Pablo se encontraba muy probablemente, según los estudiosos, en las costas de Grecia a la hora de escribir esta carta antes de su segundo y final encarcelamiento. Ahora vamos a hablar de la isla de Creta, que es donde se encuentra Tito y a donde va dirigida esta carta. La isla de Creta es la isla más grande de Grecia. Les animo a buscarlo en Google para que la vean. Y fue donde se encontró la civilización más antigua de la historia europea, que data del tercer milenio antes de Cristo. En la época del Nuevo Testamento había una población judía numerosa en esta isla controlada por los romanos. Es decir, la isla de Creta tiene una historia bastante primitiva en la historia europea y ya para el tiempo del Nuevo Testamento, que sabemos que toda la costa mediterránea y toda esa parte era dominada por el Imperio Romano, ya para ese tiempo había una significativa población judía en esta isla. No se sabe quién fundó realmente la primera iglesia en Creta, pero es posible que la hayan comenzado algunos cretenses, es decir, oriundos de Creta, que estuvieron presentes en Jerusalén el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia y escucharon el Evangelio en su propia lengua. Este episodio lo encontramos en Hechos 2, versículo 11. Es decir, vemos cómo este evento de Pentecostés fue el inicio de toda una toda una creación de iglesias, plantación de iglesias a lo largo de la costa del Mediterráneo, a lo largo del Imperio Romano, y Creta parece haber sido uno de los lugares donde llegaron cristianos recién convertidos a plantar congregaciones ahí. Pablo visitó la iglesia de Creta en su viaje a Roma, en su primer viaje a Roma. Esto lo vemos en Hechos 27, versículos de 7 al 9, versículos 12, 3 y 21. Pablo visita Creta en su viaje a Roma y regresó allá para ministrar, dejando luego a Tito para él continuar la obra, así como él, por ejemplo, dejó a Timoteo en Éfeso. Vemos que Pablo tenía esa estrategia. Llegaba a un lugar, plantaba una iglesia o por lo menos ayudaba a organizarla, a supervisarla, y antes de seguir con su viaje, dejaba entonces a un delegado de confianza para que continuara el pastoreo de esa congregación. Es una excelente estrategia, o sea, muestra un gran liderazgo de parte de Pablo y una excelente organización de parte de los primeros cristianos para poder efectivizar la obra evangelística. Las iglesias en Creta eran nuevas, eran inmaduras en la fe y sin duda eran pequeñas. Algunos estudiosos incluso creen que eran congregaciones de casa, es decir, que se reunían en las casas de los creyentes, que eran varias congregaciones a lo largo de la isla, aunque es posible que el número total de creyentes en la isla haya sido considerable. Es obvio que Tito necesitaría ayuda para poder supervisar a tantas congregaciones dispersas en una isla tan grande y por eso
Pablo le instruye a establecer ancianos en cada iglesia. Y vamos a ver cómo la carta a Tito hace mucho énfasis en el oficio de establecer ancianos y de cómo esos ancianos deben comportarse. Gracias a esta epístola nos enteramos de la actividad misionera de Pablo y Tito en la isla de Creta. Perfecto, entonces ya vimos el autor, el destinatario y la fecha y el contexto de la carta. La fecha, el contexto en la isla de Creta, iglesias nuevas, Pablo llega, coloca a Tito como pastor o como líder o como anciano para poder seguir desarrollando esa iglesia. Vamos ahora al propósito de la carta. ¿Cuál era la intención de Pablo para escribir la epístola a Tito? Bueno, el primer propósito que podemos identificar es instruir a Tito sobre lo que debe hacer para corregir los asuntos que estaban faltando para establecer correctamente las iglesias en Creta, colocando especial énfasis en la necesidad de instruir a la iglesia para el nombramiento de ancianos. Eso lo expliqué ahora mismo, y es que este fue uno de los principales motivos al ser iglesias nuevas, iglesias inmaduras, iglesias jóvenes, con pocos miembros puede ser, era necesario, pero iglesias nuevas que se iban creciendo exponencialmente y de manera rápida, era necesario colocar figuras de liderazgo, líderes, ancianos, que pudieran pastorear a estos nuevos creyentes, que pudieran cuidar a la iglesia de falsos maestros, que pudiera cuidar a la iglesia y acompañarla en su viaje evangelizador, en su desarrollo, ¿verdad?, del evangelio. Un segundo propósito pudo haber sido darle su autorización personal a Tito en vista de la oposición y de los disidentes que estaba enfrentando. Recordemos que mencionamos anteriormente en el contexto que en la isla de Creta había una significativa población judía, y esta población judía en muchas ocasiones se convertía en una población judaizante hacia la iglesia, es decir, que cuando estos judíos se convertían al cristianismo, seguían con la idea de que había que guardar la ley de Moisés y circuncidarse para ser salvos. Entonces, Pablo tenía que autorizar y enseñar a Tito, prepararlo para poder combatir esta herejía, esta desviación de la doctrina de los judaizantes. ¿Cómo hacía esto? Bueno, tercer propósito de la carta, informar a Tito cómo enfrentarse a esta oposición y darle instrucciones especiales acerca de la fe y la conducta y advertirle sobre los falsos maestros. Eso lo vamos a ver a lo largo de la carta, cómo Pablo una y otra vez advierte en contra de los falsos maestros y las personas que tergiversan el evangelio o que engañan a los demás tergiversando el evangelio. Y como último propósito, hemos visto 3, este es el cuarto, expresarle sus planes a Tito de reunirse durante el invierno nuevamente con él en Nicópolis. Es decir, esto ya es una instrucción personal. Y vemos esto a lo largo de las cartas de Pablo, como no solamente él imparte doctrina, imparte enseñanza, imparte la forma, o sea, enseña cómo los cristianos debemos de comportarnos, sino que también en muchas ocasiones da instrucciones específicas al destinatario al que le está escribiendo. Así que vimos que instruir a Tito sobre lo que debe hacer para corregir los asuntos que estaban faltando en las iglesias de Creta, darle su autorización personal en vista de la oposición y los falsos maestros, informarle cómo enfrentarse a estos falsos maestros e instrucciones personales. Ese es básicamente el propósito de la carta a Tito. Bueno, ya vimos el propósito, pero nos puede surgir una observación, y es algo que a mí me surgió a la hora de estudiar esta carta. Y es que la carta a Tito es muy parecida realmente a las epístolas de primera y segunda de Timoteo. Al fin y al cabo son clasificadas en el mismo grupo, las epístolas pastorales. Pero la verdad es que en un principio me fue un poco complicado ver las diferencias entre las cartas porque son muy parecidas en tanto que hay instrucciones de cómo dirigir y organizar a la iglesia, cómo combatir a los falsos maestros, cuáles son los requisitos exigidos a los líderes y a los feligreses de la iglesia. O sea, eso es muchas veces casi igual a lo que está ocurriendo en las cartas de 1 y 2 de Timoteo. Y tiene sentido, al fin y al cabo, en cada una de estas 3 cartas, Pablo está escribiéndole a una persona a quien está entrenando para ser pastor o que ya es pastor, que está siendo pastor, está llevando una actividad pastoral,
Y evidentemente van a haber consejos que son los mismos, que la manera en que el pastor debe comportarse, la manera en que el pastor debe de disciplinar a la iglesia, debe de cuidar a la iglesia, los requisitos que debe cumplir este pastor y los feligreses. Pero también tenemos que decir que hay diferencias, evidentemente, entre la manera en que Pablo le habla a Tito y la manera en que Pablo le habla a Timoteo. Por ejemplo, en las cartas a Timoteo, el enfoque es más personal y está muy centrado en el carácter de Timoteo y en la protección de la verdad. Las epístolas a Timoteo tienen un tono más instruccional y afectivo. Como que en la carta vemos que Pablo derrama más su corazón por Timoteo. No es necesariamente que quería más a Timoteo que Tito, realmente no sé si podemos sacar esa conclusión a partir de las dos cartas, pero no, simplemente a lo mejor Pablo en esta carta a Timoteo fue un poco más personal, un poco más íntimo al escribirle a su hijo como él le describía a su amado hijo Timoteo. Por mientras, el enfoque principal de la epístola a Tito es sobre cómo organizar adecuadamente la iglesia y cómo combatir la falsa enseñanza. Es decir, el tono de la carta a Tito es más práctico y conciso, proporcionando instrucciones claras y directas sobre la organización de la iglesia y el comportamiento cristiano. O sea, fíjense qué interesante los acercamientos que tiene Pablo a la hora de hablar con cada una de las personas. A lo mejor Pablo, cuando ve la iglesia en Creta, las iglesias en Creta, entiende que tiene que darle consejos más prácticos y directos para la situación específica que está viviendo Tito, a diferencia de la situación que pudo estar viviendo Timoteo. Así que vemos cómo Pablo sabe adaptarse según la enseñanza y según lo que se requiere de él en los lugares a quien él les manda cartas, a los que él les manda cartas. También tenemos que saber que Tito es una carta bastante corta. Por ejemplo, yo tengo aquí una Biblia Reina Valera del 60, y a doble columna, la epístola a Tito es apenas una página y media. A diferencia de, por ejemplo, las epístolas a Timoteo, que son un poquito más largas. Así que también vemos que el apóstol fue más conciso, más directo, más práctico a la hora de hablar con su amado hijo Tito, su verdadero hijo en la fe. Así que bueno, ya vimos aquí, hemos visto autor de la carta, hemos visto destinatario, hemos visto fecha y contexto, hemos visto propósito de la carta, hemos visto las diferencias que tiene esta carta con las de primera y segunda de Timoteo. Ahora es importante adentrarnos en la estructura de la carta. Cómo esta carta se encuentra dividida, cómo la organizó el apóstol Pablo. Pablo era sumamente organizado y sistematizado a la hora de escribir sus epístolas, y inclusive cuando eran epístolas de índole personal, es decir, más directas, más individuales, como es el caso de Tito. Y vemos como primera parte, evidentemente, el saludo epistolar. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. A su debido tiempo manifestó, las introducciones de Pablo son maravillosas. Quisiera yo poder hacer introducciones con esa hermosura, con esa gracia. Evidentemente Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es la verdad que un deleite poder ver las introducciones, los saludos que Pablo manda al inicio de sus epístolas. Pero esta es la primera parte de la carta, como ocurre normalmente con las epístolas paulinas, el saludo. El saludo. Ahora vamos a la segunda parte. Los requisitos de los ancianos. Como vimos y como hemos mencionado numerosas veces en este estudio, Pablo indica que dejó a Tito en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Es interesante, por ejemplo, esta traducción que yo acabo de leer es la Nueva Biblia de las Américas, pero por ejemplo la Nueva Versión Internacional, en vez de decir designar ancianos en cada ciudad, dice designar líderes. Así que vemos que ancianos es como no necesariamente una persona anciana, es decir, de edad avanzada, sino que puede ser un sinónimo de un líder de la iglesia. Un líder de la iglesia, un pastor, un obispo, etc. Entonces vemos que uno de los motivos principales, como dijimos, es designar ancianos, designar líderes, organizar la iglesia en Creta. Una iglesia que va creciendo, que se va expandiendo, que va desarrollando, que va agregando miembros, tiene que tener una buena estructura, una organización. Dios es un Dios de orden.
Por lo tanto, ¿qué dice Pablo? Te deja ahí para que designaras ancianos. Pero ¿cuáles son las características que tienen que tener estos ancianos? Bueno, nos dice lo siguiente. El líder debe ser irreprensible, esposo de una sola mujer. Sus hijos deben ser creyentes. Vemos cómo este oficio de ser líder, de ser anciano en la iglesia, de tener una posición de autoridad y de responsabilidad en la iglesia, no solamente abarca al propio líder, sino que abarca también a su familia. Tiene que ser esposo de una sola mujer. Sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o de desobediencia. Fíjense ni qué interesante. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser irreprensible, no arrogante ni iracundo, ni borracho ni violento, ni codicioso de ganancias mal habidas. Eso último lamentablemente hemos visto como mucha gente lo ignora, sobre todo en esta época, por ejemplo, que vemos tanto el auge del evangelio de la prosperidad, como se le denomina, donde hay pastores que parecen realmente negociantes, lamentándolo mucho. Y vemos cómo Pablo habla en contra de esto, cómo el líder, el anciano, el obispo, el pastor, no debe ser codicioso de ganancias mal habidas. Al contrario, dice el apóstol Pablo, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Debe apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también puede exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. O sea, vemos la importancia que tiene el rol del líder para el apóstol Pablo, la importancia que tiene el rol del pastor, del obispo, del anciano y todo lo que éste debe de cumplir. Claro, los líderes no son perfectos, evidentemente somos todos seres humanos, pero esto es más para que el líder sepa dónde tiene que apuntar, qué debe de intentar lograr, aunque con la ayuda de Cristo, aunque evidentemente pueda tropezar, pueda fallar en el camino, los ojos tienen que estar puestos en esta meta. Así que vemos aquí los requisitos de los ancianos, las características indispensables que estos deban tener. Vimos primero salud epistolar, requisito de los ancianos. Tercera parte de la carta sobre los falsos maestros. Aquí Pablo habla acerca de los falsos maestros y los describe como rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión, es decir, partidarios de la circuncisión, los judaizantes. Como dijimos, en Creta había una población judía significativa y probablemente a esto se estaba refiriendo Pablo. Pero fíjense en lo que el apóstol indica después. Esos, refiriéndose a los falsos maestros, hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe y lo hacen para obtener ganancias mal habidas. Esta carta, queridos hermanos, la escribe el apóstol Pablo hace casi 2000 años, pero perfectamente pudiéramos nosotros transportarla al día de hoy y es el mismo mensaje con la misma validez. Es increíble cómo hace 2000 años Pablo sigue habla de temas que al día de hoy nos siguen confrontando y siguen siendo casi un reflejo de la realidad de la iglesia. Lamentablemente hemos visto el Evangelio de Cristo que en muchas ocasiones se vuelve un negocio, se vuelve un fin lucrativo y personas que utilizan el Evangelio para aprovecharse de los demás. Y miren cómo Pablo habla de ellos, las consecuencias que esta irresponsabilidad, que este mal uso del Evangelio provoca. Están arruinando familias enteras. Es decir, vemos cómo las consecuencias no solamente es el hecho de tergiversar la palabra de Dios, de tergiversar el mensaje de Dios, sino que por las mismas acciones de los falsos maestros, sus falsas enseñanzas, su manipulación, destruyen vidas enteras. Y podemos encontrar un sinnúmero de ejemplos al día de hoy de cómo eso ha ocurrido, de personas que lamentablemente han sido abusadas espiritualmente en sus iglesias, que inclusive lo han entregado todo a pastores que lamentablemente lo que buscan es más ganancias que otra cosa, pastores entre comillas, ¿verdad? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de tratar estos temas, muy cuidadosos con lo que enseñamos y sobre todo tener sabiduría para poder discernir quiénes realmente son líderes dignos de su posición, que realmente sirven al Señor con amor,
con entrega, buscando el cuidado de la iglesia, y quienes por el otro lado no hacen esto. Tenemos que tener como pueblo de Dios mucho discernimiento y mucha inteligencia, mucha astucia para identificar esto, no dejarnos engañar. Pablo también parece citar a un filósofo en esta carta, a un filósofo cretense, quien este filósofo afirmaba que los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones perezosos. Eso lo vemos en el capítulo 1, versículo 12. Se entiende al día de hoy que dicho filósofo se llamaba Epiménides, quien vivió en el siglo IV antes de Cristo. Otras figuras de la historia, como Livio, que era un historiador romano, y Plutarco, que también era un biógrafo famoso de la antigüedad, describen a los cretenses de manera similar a como lo describe Epiménides, citado por Pablo, es decir, que son los cretenses mentirosos y malas personas, glotones. Pero ¿por qué cito específicamente esta parte cuando Pablo cita a este filósofo? Porque me llama muchísimo la atención y admiro mucho la manera en que Pablo conoce tan bien la cultura en la que él se desenvuelve. Cómo él puede citar a un filósofo que la audiencia conoce con tal de probar su punto. Cómo Pablo puede lograr esta identificación con el destinatario de su mensaje para poder sumergirlo más en su mensaje, para que la audiencia se identifique con su mensaje, para que el evangelio sea mucho más inclusivo con todo el mundo. Es decir, ¿a qué me refiero? En que, por ejemplo, otro ejemplo así es que cuando Pablo estaba en Grecia, en el libro de Hechos, que Pablo utiliza a este Dios desconocido para poder decirle a los griegos, miren, este Dios que ustedes no conocen, realmente es este Dios que yo le estoy predicando. O sea, la manera en que Pablo conocía también su cultura, su sociedad, la filosofía en que su audiencia se desempeñaba. Esto es un ejemplo para nosotros los cristianos, de cómo nosotros tenemos que también tener este dominio de las necesidades de nuestra sociedad, de la cultura en la que se mueve nuestra sociedad. Los cristianos no debemos apartarnos de la cultura, apartarnos de lo social, de lo político, sino todo lo contrario, conocerlo bien para saber movernos en esas aguas, para saber llevar el mensaje del evangelio de manera tal que la gente vea cómo afecta su vida, cómo sumerge su vida en el evangelio, cómo toca cada punto importante de nuestra existencia. Eso es lo que tenemos que hacer como cristianos y ese es el ejemplo que nos da Pablo, ser versados en la cultura que nos rodea, en la sociedad que nos rodea. Así que eso la verdad que me gusta mucho, me encanta del apóstol, es digno de aplaudir. Y ya vimos entonces, saludo epistolar, requisito de los ancianos, sobre los falsos maestros. Vamos a la cuarta parte, ya de la carta a Tito, lo que se debe enseñar. Aquí Pablo da instrucciones de conducta y enseñanza a cada miembro de la congregación, le da enseñanza a los líderes, instrucciones a las ancianas, a las mujeres jóvenes, a los hombres jóvenes, a los siervos o esclavos, se puede traducir de las dos maneras, o siervos o esclavos. Aquí hay puntos importantes, ya cada quien por su lado puede leer la carta y ver las instrucciones específicas que le da cada uno. Por cuestiones de tiempo y para ser concisos, yo quisiera resaltar los puntos más importantes de esta sección, y es que, por ejemplo, en esta sección Pablo ordena a Tito a dar ejemplo a los jóvenes con sus buenas obras, con tus buenas obras, es decir, a Tito, ¿verdad? Y que cuando enseñara lo hiciera con integridad y seriedad, con un mensaje sano e intachable. Es decir, como Pablo no solamente dice, enséñales y ya, no, sino que también pone ejemplo. Hay una frase que me llega a la mente que dice, lleva el evangelio a los demás y si tienes que, utiliza palabras. Bueno, eso básicamente lo que quiere decir es como que el evangelio, el primer evangelio que demos, la primera predicación que demos sea con nuestro ejemplo. Evidentemente hay que usar palabras, hay que enseñar doctrina, hay que enseñar la verdad salvífica del evangelio. Lo que quiero sacar de aquí no es necesariamente avalando toda la frase, sino sacando de aquí el punto de que no solamente tenemos que limitarnos a la enseñanza, a lo que decimos, sino que tenemos que reflejar lo que decimos con con acciones, con nuestras obras. O sea, que la gente pueda ver a Cristo realmente en nosotros. Y eso es lo que hacía Jesucristo. Jesucristo, cuando llegaba a un lugar, sanaba, restauraba, perdonaba,
cenaba con las personas, comía con las personas, ayudaba a las personas. No solamente predicaba, la predicación era un punto fundamental, claro que sí, pero también lo demostraba con sus acciones, con su forma, con su carácter. Y eso es lo que Pablo llama a hacer a Tito. Asimismo, Pablo enseña a los esclavos o a los siervos a someterse en todo a sus amos, a procurar agradarles y a no ser respondones, a no robarles y a demostrar que son dignos de confianza. Claro, hay personas que a lo largo de la historia y que al día de hoy ven este tipo de pasajes y lo que entienden es, por ejemplo, que la Biblia apoya la esclavitud, porque lo que está haciendo Pablo aquí es que le está diciendo a los esclavos que se sometan a sus amos, que procuren agradarles, que no sean respondones. Pero es importante tomar un punto en consideración. Lejos de apoyar la esclavitud como nosotros la vimos, por ejemplo, en el sur de Estados Unidos o en la colonización europea de América, muy lejos de apoyar eso, la Biblia es todo lo contrario. Pablo, en su carta a Filemón, lo que hace en esta carta principalmente es interceder por un esclavo que había escapado. Onésimo era esclavo, siervo de Filemón, y Pablo intercede por él. Y le dice que reciba a Filemón, es decir, le dice a Filemón, que reciba a Onésimo, ya no como un esclavo, sino como algo mejor, como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. De modo que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Es decir, toda una carta del Nuevo Testamento es el apóstol Pablo pidiéndole a su amigo Filemón de que reciba a este esclavo, no como un esclavo ya, sino como un hermano en Cristo, con el amor de Cristo, como si fuese Pablo mismo. Además, Pablo indica famosamente en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Es decir, vemos como lejos de apoyar la esclavitud o un sistema opresivo, la Biblia todo lo contrario, ayuda a sanar el corazón de los hombres para que todo el mundo se trate con amor, con misericordia, dentro de la hermandad en Cristo, como hermanos en Cristo. Es por eso que luego vemos a lo largo de la historia cómo los principales movimientos abolicionistas, es decir, los principales movimientos que buscaban acabar con la esclavitud, eran dirigidos por cristianos y sus fundamentos ideológicos eran basados en el cristianismo. Así que es muy importante saber esto, que la Biblia de ninguna manera apoya un sistema opresivo de la esclavitud, sino que todo lo contrario nos manda a cada uno de nosotros a tratarnos con el amor de Cristo, con el amor que Jesucristo nos da y cómo queremos que nos traten a nosotros mismos. Además, otra declaración importante en esta sección por parte de Pablo es que él declara, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Esto es uno de los diferentes versículos de la Biblia donde se identifica a Jesús de manera explícita como Dios. Es decir, Jesús aquí está siendo identificado, está siendo nombrado Dios y Salvador. O sea, para un judío como Pablo, un judío fariseo como Pablo, decir esto es porque realmente Cristo hizo una transformación radical en su vida. Para que un judío pudiera identificar a un hombre como Dios, como Pablo hace con Jesucristo, es porque realmente Pablo tuvo que haber experimentado una sensación, un momento, un evento que cambió para siempre su vida y su perspectiva de quién es Jesús. Evidentemente, él nos dice a lo largo de sus cartas que este evento fue ver a Cristo resucitado, ver a este hombre crucificado, humillado, devuelto a la vida en un cuerpo glorioso. Vemos cómo esto cambia totalmente la perspectiva de Pablo para que él no solamente le reconozca a Cristo como Mesías, sino como Dios mismo encarnado. Así que esto es un versículo para mí hermoso, es maravilloso. Así que aquí ya vamos ahora a la quinta parte de la carta y es la conducta del creyente. Pablo brinda instrucciones generales de la conducta cristiana muy similares a las que les dio a Timoteo. Pablo en esta ocasión describe entre la vida anterior sin Cristo y la vida tras la conversión, declarando en un pasaje muy hermoso, diciendo esto: en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia.
Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Así que vemos aquí cómo Pablo describe este cambio en el creyente una vez acepta a Cristo, cómo pasa de la oscuridad a la luz y cómo esta obra salvífica de Dios, esta misericordia de Dios que la recibimos no por nuestras obras, porque si fuera por nuestras obras estuviéramos todos condenados, sino por la gracia de Cristo. Gracias a esta misericordia es que podemos nosotros hacer buenas obras. Es decir, es como si las buenas obras son un reflejo de la fe que tenemos debido a la gracia que nos ha otorgado Cristo Jesús por su muerte en la cruz. Y la verdad es que este breve pasaje, estos breves versículos, dan una teología hermosa, reflejan una teología sumamente profunda en el pensamiento de Pablo. Así que ya hemos visto esta estructura, la estructura de la carta a Timoteo, saludo epistolar, requisitos de los ancianos, sobre los falsos maestros, los que se debe enseñar, la conducta del creyente y ya como sexta y última parte, vemos las instrucciones y la bendición final. Pablo le dice a Tito, tan pronto como te haya enviado a Artemas o a Tíquico, haz todo lo posible por ir a Nicópolis a verme, pues he decidido pasar allí el invierno. Ayuda con todo lo que puedas al abogado Zenas y Apolos, de modo que no les falte nada para su viaje. Desconocemos realmente si históricamente Tito logró realizar este viaje a Nicópolis, como le pidió Pablo, pero así es como el apóstol ya se despide en esta carta, se despide de su hijo amado Tito. Y esto fue la carta a Tito, la epístola a Tito, una hermosa carta breve, pero con verdades maravillosas, con un reflejo del carácter tanto del apóstol como del Espíritu Santo que inspiró al apóstol a escribir. Una carta que la verdad nos demuestra cómo la palabra de Dios, en pocas líneas, en apenas una página y media, puede expresar y puede establecer verdades tan maravillosas y realidades tan hermosas. En conclusión, la epístola a Tito ofrece valiosas enseñanzas sobre la organización de la iglesia, la importancia de la sana doctrina y la vida cristiana práctica. A través de las instrucciones de Pablo a Tito, vemos cómo la fe debe reflejarse en las buenas obras, cómo los líderes deben ser ejemplos de integridad y cómo la iglesia debe mantenerse firme ante las falsas enseñanzas y el comportamiento inmoral. La carta nos llama a vivir de manera coherente con el Evangelio, mostrando una conducta que honre a Dios en todo momento y a fortalecer las comunidades cristianas con líderes que se adhieran fielmente a la verdad. Al estudiar Tito, somos desafiados a vivir con un testimonio que sea fiel y transformador en medio de un mundo que necesita ver el poder del Evangelio en acción. Pero no solamente quiero concluir con estas palabras, sino también que quisiera que hiciéramos brevemente un experimento o que pensáramos, nos preguntáramos, ¿y qué habrá pasado con Tito? O sea, esta carta fue para él es el destinatario principal. ¿Realmente Tito escuchó los consejos del apóstol Pablo? Ojalá cualquiera de nosotros que pudiéramos ser aconsejados en vivo y en directo por el apóstol Pablo, aunque podemos, porque tenemos la palabra de Dios aquí, que es mejor, porque fue escrita por Pablo, pero inspirada sobre todo por Dios, ¿verdad? Pero imagínense que ustedes puedan hablar con el apóstol Pablo y pedirle el consejo, sería muy chulo, la verdad que a mí me gustaría mucho. Pero bueno, el punto es que, ¿qué pasó con Tito? Bueno, la tradición de la iglesia, básicamente como que lo que la iglesia ha enseñado de manera oral a lo largo de los años, de los siglos, la tradición dice que Tito llegó a ser el primer obispo de Creta y que murió allí avanzado en años, sirviendo por el resto de su vida. Su sucesor en esa iglesia, que se llamaba Andreas Cretense, lo elogió en los siguientes términos a Tito: la primera piedra fundadora de la iglesia de Creta, el pilar de la verdad, la fe permanente, la trompeta nunca silenciosa del mensaje evangélico, el eco exaltado de la voz del propio Pablo.
sea que al parecer Tito realmente pudo honrar las enseñanzas que el apóstol Pablo le impartió, el ejemplo que le dio el apóstol y el mismo Cristo. Y todo parece indicar que vivió su vida entregado al Evangelio, reflejando realmente el carácter de Jesús, como humanamente podemos y con la ayuda del Espíritu Santo, ¿cierto? Así que quisiera concluir este estudio con esta reflexión de que le pidamos al Señor que podamos nosotros también honrar el hermoso legado que es su palabra, las enseñanzas invaluables que están aquí escritas, y que de nosotros también se pueda decir, como se dijo de Tito, que nosotros fuimos parte de esa fe permanente, de esa trompeta nunca silenciosa del mensaje evangélico, que ayudamos a poder mantener o aportar a ese pilar de la verdad que es la iglesia y que es el mensaje de salvación de Jesucristo. Oremos para que Dios nos permita tener ese privilegio, esa bendición, y que cada vez nos vaya formando más como sus vasijas para poder dar la gloria, la honra y poder propagar su mensaje a todos los seres humanos, a todas las personas, en todos los lugares. Así que nada más de iglesia, vamos a orar para concluir este estudio. Señor, te damos la gloria, honra y alabanza. Gracias, Padre, por este maravilloso estudio que hemos tenido el día de hoy. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu verdad, Señor, es la verdad, porque a través de tu palabra, Señor, tú nos instruyes, nos cuidas y nos ayudas cada día más a parecernos a ti. Perdónanos las veces que te hemos fallado, te pedimos que tú nos limpies y sigas, Señor, formando en nosotros el carácter que tú quieres que tengamos y que demostremos. Ayúdanos a seguir las enseñanzas que tú has plasmado en tu palabra a través de hombres inspirados por ti, Señor. Y ayúdanos, Señor, a poder honrar el legado de aquellos líderes y aquellos cristianos que vivieron antes que nosotros, que viven con nosotros y que se han empeñado en enseñarnos, en pastorearnos y en acercarnos a ti, Padre. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, amada iglesia, por su atención. Espero que hayan sido ministrados y que haya sido de bendición este estudio. Y nos vemos para la próxima. Dios les bendiga.